Bienvenidos a Foro. Queremos participar de la discusión en torno al conflicto entre Israel y Palestina. Para eso dialogaremos con el profesor en Derecho Internacional Richard Stevens Molina. Nuestra primera inquietud está relacionada con el rechazo necesario a los ataques que sufrió Israel por parte de Hamas, pero también en la evaluación del derecho a la defensa que cita Israel. Para referirme al concepto de proporcionalidad de los enfrentamientos entre Hamás y las fuerzas de defensa israelí, es necesario mencionar brevemente el componente militar de esas partes en conflicto, porque esto permitirá analizar la ventaja militar desde el derecho internacional humanitario. Iniciaré entonces con Israel. Este estado posee una de las fuerzas armadas más complejas del mundo, que además de tener una fuerza aérea, una marina de guerra, posee un cuerpo muy importante en esta colisión armada con Hamas, denominada Guardia Fronteriza o Mishmal Hadibul. En esta guardia se agrupan los ingenieros de combate, la infantería, la logística, la inteligencia militar, incluso reservistas y reclutas comparten un mismo estamento para prepararse en temas de conflictos armados. Este tema de los ejércitos y su fortalecimiento es muy importante en las relaciones internacionales de Israel porque este Estado ha absorbido una teoría denominada realismo defensivo. Esto quiere decir que su visión de Estado y nación debe ser protegida a toda costa de las agresiones externas, aun más si compromete sus conveniencias vitales o en su defecto la existencia del Estado. Cuando Israel nace en 1948, ha suscitado múltiples conflictos porque sus vecinos le consideran un estado invasor. Y un ejemplo de ello fue la guerra árabe-israelí de 1948 o la alineación entre Occidente y la Liga Árabe entre Israel y Egipto en la guerra del Sinaí en 1956 o actualmente la enemistad directa con la República Islámica de Irán. Toda esta situación ha hecho que Israel absorba el realismo defensivo y constantemente fortalezca su aparato militar. Obviamente esta situación no es aislada, sino que Israel ha tomado su bastión geopolítico, que ha sido Occidente, especialmente a Estados Unidos, para poder cimentar su aparato bélico y de esta manera también servirle de seguridad e intereses a estos estados occidentales. En segundo lugar tenemos a Palestina. Y la primera discusión es que Palestina no posee un ejército. Y esta limitación viene desde el acuerdo de paz denominado Acuerdos de Oslo de 1993, donde Francia, Estados Unidos le impuso a Palestina que no podía tener un ejército, sino que solamente podía tener un grupo policial que realice control en Cisjordania y que actualmente actúa como un grupo paraestatal. Entonces, en la vida práctica del territorio palestino, quien controla las zonas de tierra y aire son las fuerzas de defensa israelí. Aunado a lo anterior, Palestina no es un estado unitario en temas de gobierno. Posee dos gobiernos en un solo lugar. West Bank, donde ha gobernado la Organización para la Liberación Palestina o la OLP, quien realizó estos acuerdos de Oslo, y Gaza, donde gobierna Hamas y la Yihad Islámica. Voy a hacer una breve referencia a estos dos grupos armados con el concepto de yihad. Yihad es un principio del Islam que significa sacrificio vivo para Dios o un cambio de vida, un esfuerzo para Dios. Pero Hamas y la Yihad Islámica lo transforman en un tema militar denominado yihad menor o resistencia al régimen social injusto. Entonces, la forma de guerra que tiene Hamas y la Yihad Islámica es controvertir los acuerdos de Oslo y considerar a Palestina como un solo Estado, así sea necesaria la guerra como fundamento estatal. Entonces, quien financia a Hamas y a la Yihad Islámica son terceros actores como Hezbollah, que es un ejército dirigido por Irán desde el Líbano, o incluso terceros estados afines a esta visión del Islam político. De otro lado, ¿qué tipo de respuestas o de explicaciones podemos ofrecer del lado de Palestina, específicamente del grupo
terrorista Hamas. ¿Cómo podemos comprender la ofensiva que realizó? Pero a la par, ¿cómo podemos clasificar el conflicto mismo? ¿Es un conflicto internacional? Cuando Hamas realiza esta ofensiva militar en la fiesta Nova de octubre de 2023, en realidad lo que hace es enviar un mensaje de retaliación a las operaciones militares de Israel frente a la completa expansión de este en los Altos de Golán, un asunto muy controversial desde el derecho internacional, especialmente porque se considera desde expertos independientes que los territorios que constantemente se expande Israel están expulsando y dando muerte a los palestinos. Entonces, cuando se toman como rehenes a las personas israelíes y extranjeros, los toman como un bastión político frente a esa resistencia de la yihad menor que mencioné anteriormente. Aquí emerge la pregunta: ¿qué significa proporcionalidad entonces de los ataques de las fuerzas de defensa israelí y las fuerzas de Hamas desde el derecho internacional humanitario? La primera connotación es la siguiente: entre Israel y Palestina hay un conflicto armado no internacional o un conflicto armado internacional. Entonces, si hablamos desde el derecho internacional humanitario, un conflicto armado es no internacional cuando el Estado, con una fuerza disidente, con unas estructuras político-militares y un control territorial, realiza la guerra al interior de ese Estado. Y Palestina y Hamas no está al interior de Israel. Entonces no es un conflicto armado no internacional. Y segundo, no es un conflicto armado internacional porque Israel sí tiene ejército, pero jamás no es considerado un ejército como tal. Incluso Israel mismo no lo considera como Estado para estas categorías del derecho internacional humanitario. Entonces, desde este punto de vista, estamos frente a una fuerza ocupante israelí en territorios palestinos, y esto agrava aún más la aplicación del derecho internacional humanitario. Se supone que el Estado israelí ratificó los 4 convenios de Ginebra de 1949 en 1951, aunado a que debe cumplir irrestrictamente unos principios que se llaman normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario, que son universales, erga omnes y que son aplicables a la comunidad internacional. Cada vez que las fuerzas de defensa israelí realizan una ofensiva militar contra Hamas, debe tener en cuenta estas normas consuetudinarias y los principios que orientan la guerra. ¿Cuáles son esos principios? El de precaución, distinción y proporcionalidad militar. Israel posee una táctica y una inteligencia militar mucho más poderosas que las que tiene Hamas, y tiene la capacidad de detectar las posiciones de estos militantes y atacarlos de manera precisa. ¿Cuál es el problema? Se evidencia que hay ataques masivos, indiscriminados y excesivos por encima de ese concepto que les mencioné denominado ventaja militar. Es decir, el ataque es permitido siempre y cuando no cause bajas en los civiles y la ventaja militar sea mucho mayor que sus riesgos frente a la población y frente a los bienes de la población. Y se nota en el conflicto apodícticamente que se están violando la norma 12, 14 y 15 consuetudinarias, porque hay muchas más muertes de la población civil. Hay técnicamente daños sobre toda la infraestructura de carácter civil, incluso hospitales, por encima de la neutralización de los ataques de Hamas. Por lo tanto, desde mi posición, el ataque es abiertamente desproporcionado. Otro tópico necesario es la evaluación de las acciones que ha emprendido Israel contra Palestina, específicamente porque ellos siguen hablando del derecho legítimo a la defensa y a una defensa que ha sido proporcional. Sin embargo, las afectaciones a la población civil son manifiestas y así las ha reclamado la comunidad internacional. ¿Qué podemos mencionar acerca de esto específicamente en el contexto de una denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y la reciente solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional? Cuando la comunidad internacional evidencia esta muerte exponencial de civiles palestinos,
que al día de la grabación de este podcast asciende a más de 35.000 personas y que de este valor 14.500 son niños, estados como Sudáfrica activaron mecanismos de protección que ofrece el derecho internacional en asuntos de derechos humanos, asuntos relacionados con el derecho penal internacional. En ese sentido, Sudáfrica acudió al máximo órgano judicial de Naciones Unidas que tiene fuerza vinculante en Israel, como lo es la Corte Internacional de Justicia, y le solicitó la aplicación de una figura jurídica denominada medidas provisionales. Esas medidas provisionales estaban destinadas a prevenir un potencial genocidio en Gaza por las actitudes y las operaciones militares que se estaban suscitando por parte de las fuerzas de defensa israelí. En ese orden de ideas, Sudáfrica alegó ante la Corte Internacional de Justicia que estaban ante un potencial exterminio, el cual se encuentra consagrado en las obligaciones del tratado denominado Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948. Nuestros oyentes deben entender que el derecho internacional tiene una ficción jurídica denominada normas de ius cogens. Estas normas son fruto de un orden público internacional que se caracteriza por la protección de todas las categorías axiológicas y toda la representación de los seres humanos, sin importar su religión, su etnia, su visión filosófica, su identidad sexual u orientación sexual e identidad de género. Y por este motivo, estas normas protegen el asunto máximo de la humanidad, que es la dignidad. En este sentido, las normas de ius cogens prohíben la comisión de genocidio y materializan su sanción en normas de derecho penal internacional como el Estatuto de Roma. En ese orden de ideas, Sudáfrica, al solicitarle las medidas provisionales a la Corte Internacional de Justicia, estaba siendo empática con Palestina, en tanto este país vivió la figura atroz del apartheid o segregación racial por más de 70 años, y de esta manera estaba intentando proteger ese orden de normas de ius cogens y de los valores de supervivencia de la humanidad por encima de las operaciones militares. Ahora bien, el 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia decretó y aprobó las medidas provisionales que Sudáfrica le había solicitado. En este sentido, el Alto Tribunal Internacional decretó 3 medidas. La primera, que Israel debe tomar medidas necesarias para detener cualquier impulso o cualquier tipo de comisión de genocidio. Segundo, debe prevenir y sancionar a aquellos militares o aquellas personas que inciten, promuevan o se vean inmersas en el genocidio de palestinos en la franja. Y tercero, debe tomar medidas inmediatas y efectivas para que las medidas sanitarias y las ayudas humanitarias puedan llegar a los palestinos en medio del conflicto armado. ¿Cuál es el asunto complejo? La Corte Internacional de Justicia no tiene la competencia judicial para ordenarle a Israel que detenga sus operaciones militares, porque Israel alegó el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, en la cual se materializa algo denominado como la legítima defensa en caso de agresiones y su derecho a hacer valer la autodeterminación de los pueblos. Como docente de Derecho Internacional, en mi opinión, sí subsiste una especie de incompatibilidad entre la autodeterminación de los pueblos, su uso y las operaciones militares que están tendiendo un exterminio de las personas palestinas por causa de su nacionalidad. Y por último, no menos importante, es necesario hablar de otros mecanismos desde el derecho internacional para sancionar conductas que revistan características de crímenes internacionales. En este caso hablaremos de la Corte Penal Internacional. Palestina tuvo su reconocimiento como un Estado sui generis, como un Estado observador, con una resolución específica que se llamó la Resolución 6719 de 2012. Y con ello, el Estado palestino se activaron sus derechos de delegación, es decir, a enviar embajadores, a recibir misiones diplomáticas y tener la capacidad jurídica de acceder a tribunales internacionales.
Uno de esos tribunales especiales es la Corte Penal Internacional, el cual fue creado con el Estatuto de Roma de 1998, el cual se encarga de castigar estos crímenes gravísimos como el genocidio, que ya lo hemos mencionado, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que son las violaciones graves al derecho internacional humanitario, y el crimen de agresión, el cual es un delito muy complejo porque no está determinado en el estatuto, pero estoy en unas conferencias que se llaman Conferencias de Kampala de 2010. Proseguiré entonces con la cuestión palestina. Hay una figura que Palestina decidió aplicar al interior del Estatuto de Roma, el cual se encuentra consagrado en el artículo 12. ¿Cuál figura aplicó este Estado? A pesar de que no haga parte del Estatuto de Roma completamente, solicitó el depósito de un instrumento jurídico para que la CPI de oficio investigara estos crímenes internacionales. Esta situación acaeció en el 2015 y una sección denominada Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional aprobó desde 2021 la investigación y sanción, en caso tal de ser necesaria la sanción sobre ciertas personas, sobre Gaza, West Bank y el este de Jerusalén, y de esta manera la Fiscalía comenzó a investigar estos delitos tan graves. Hasta la fecha, otros terceros estados que sí hacen parte del Estatuto de Roma le solicitaron a la Corte que investigaran la posible comisión de estos crímenes atroces, como lo fueron México, Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoros, Djibouti y Chile. Vamos a terminar estas preguntas en busca de mayor claridad sobre este conflicto, preguntando por el rol que ha jugado la Organización de Naciones Unidas. Es evidente que hay una crisis acerca de su representatividad y efectividad, tal vez denunciando su fracaso como sistema en el marco de la moral internacional, pero también del derecho internacional como sistema jurídico. La lectura de las Naciones Unidas como organismo de la diplomacia, de las relaciones internacionales liberales y los buenos oficios ha llegado a un punto de quiebre muy ostensible. Esta organización se ha visto captada por los estados del norte global y esta situación ha hecho que subsista un relativismo moral frente a las barbaries ocasionadas alrededor del mundo. Existe una gran crítica, incluso una rapidez de tribunales internacionales frente a la cuestión de Ucrania, un reproche internacional frente a la cuestión de los uigures y China, que también subsisten tintes de genocidio, pero no hay un reproche moral frente al genocidio causado a los Rohingya en Myanmar o la crisis de Palestina, que ha sido evidente por causa de los medios de comunicación, pero de manera digital. Estas circunstancias de la crisis de la diplomacia de Naciones Unidas puede derivar en acciones bélicas a gran escala, porque prevalecerá el uso de la fuerza por encima del razonamiento del derecho internacional para detener las barbaries. Por esta situación fue que la antecesora de Naciones Unidas, la Liga de Naciones, se fracturó y la Segunda Guerra Mundial se desató con mayor fuerza en Europa. Por otra parte, el conflicto de Palestina también es un giro geopolítico. Las protestas de los estudiantes universitarios de élite a nivel global, la crisis del liberalismo estadounidense frente a su visión de policía internacional, que en este momento está en crisis y es poco eficaz, ha hecho que el mundo sea multipolar y que las respuestas a los conflictos armados ya no estén en Occidente, sino que se giren a otros actores como Rusia, Irán, China, incluso hasta los estados latinoamericanos han entrado en estos roles geopolíticos, como el discurso del presidente Gustavo Petro, que constantemente ha tenido protagonismo en el escenario internacional, rompiendo relaciones diplomáticas con Israel e incluso solicitándole a la Corte Penal Internacional el arresto de Benjamin Netanyahu. Así las cosas, el conflicto de Palestina es una crisis civilizatoria, es una crisis de valores. Agradecemos al profesor Richard Stevens Molina por compartirnos su visión, sus conceptos acerca de esta difícil problemática. De nuestro lado, trataremos de hacer nuevos contenidos para facilitar la comprensión de estos conflictos. Gracias por escuchar Forum.